Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Antes que nada, vamos a desearles un muy feliz día en el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas. A Esteban, nuestro intérprete, que lo tenemos acá como ya hace 4 años en 7.000 millones, y a todos los intérpretes que hoy por suerte los podemos ver en todos los canales, por lo menos en los informativos centrales de los canales privados también, y que en la televisión pública ya hace muchos años que contamos con ellos. Así que un muy feliz día para los intérpretes de lengua de señas. Hoy en 7.000 millones vamos a estar hablando del cambio climático, un tema que en estas últimas semanas se ha tratado bastante, sobre todo por lo que fue la cumbre en Nueva York, también las manifestaciones, estas masivas manifestaciones convocadas por una activista sueca de 16 años, Greta Thunberg. Pero se ha hablado del tema bastante por encima, ¿no? Nosotros lo que queremos es bajarlo a tierra, entender un poco más qué es el cambio climático, qué tiene que ver con el cambio climático y qué no, de qué se trata. Vamos a analizarlo más en profundidad, vamos a conocer las políticas internacionales y también las que está impulsando Uruguay para tratar este tema. Así que hoy, cambio climático en 7.000 millones. Para comenzar, vamos a ver parte del discurso de Greta Thunberg en Nueva York y también los compromisos que tomaron 70 países para combatir la injerencia del hombre en el cambio climático. A Greta Thunberg se le ha torcido el gesto literalmente con la llegada de Donald Trump. La adolescente sueca, icono de la causa climática, ha convertido al presidente de Estados Unidos en una de sus bestias negras, en general a toda la clase política, a la que ha vuelto a regañar en su propia cara. Yo no debería estar aquí, debería estar en el colegio. Ustedes han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. ¿Cómo se atreven? El actor Harrison Ford iba en la misma línea. Llevamos 30 años hablando de salvar la Amazonía, ha dicho, y todavía seguimos hablando. Precisamente Brasil ha sido una de las grandes ausencias de la cumbre. El presidente de China, el país más contaminador, tampoco ha ido. Mi generación ha fallado en su responsabilidad de proteger el planeta, ha dicho el secretario general de la ONU. Se trataba de proponer acciones concretas, ambiciosas, que protejan más que al planeta a sus habitantes, los realmente vulnerables. 70 países se han comprometido a endurecer y acelerar sus planes para recortar emisiones. Hoy vamos a estar hablando de cambio climático en 7.000 millones y para eso tenemos en nuestra mesa a Madeleine Renom, les decíamos, presidenta de INUMET, investigadora y meteoróloga. Bienvenida, Madeleine. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Un placer tenerte con nosotros, y a Jorge Rux, el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bienvenido, Jorge. Es un gusto estar aquí, muchas gracias. Por favor. Para comenzar, Madeleine, tratemos de explicar qué es el cambio climático, ¿no? El tema que nos convoca hoy a la mesa. Bueno, cuando se habla de cambio climático hoy a instancias de Naciones Unidas, etcétera, estamos referenciando al cambio climático principalmente debido a la aceleración de cambios por la acción humana. Primero comprender que el clima se comprende por lo que es el sistema climático, no es solo la atmósfera, sino son la atmósfera, los océanos, la biosfera, la criósfera, toda la parte de hielos. Y lo que se viene observando, porque el clima ha cambiado en las distintas eras geológicas por distintas circunstancias. Si uno toma de más o menos 5 millones de años hacia atrás, en donde los continentes están ubicados más o menos a lo que tenemos ahora, las cordilleras habían más o menos alcanzado la altura que tenemos ahora, hubo cambios de glaciaciones y eras interglaciares en donde las temperaturas a nivel global fueron cambiando y no era acción humana. Lo que se ve desde la época industrial hasta ahora es el aumento tan significativo de la temperatura que nunca se había registrado anteriormente. Muchas veces se pregunta, ¿y cómo sabían cuál era la temperatura del planeta? Eso es una rama que se ha desarrollado bastante a nivel internacional, lo que se llama paleoclima, tratar de inferir a través de estudios de carbono 14, etcétera, las temperaturas
del planeta a través de corales, de glaciología, de tubos de hielo, etcétera, se puede aproximar, o sedimentología también, grandes cambios. Pero hoy por hoy el hombre está considerado como un agente más del sistema climático y que está acelerando esta temperatura global, media global anual. Que hay veces que uno dice, que hablan de 1.5 grados o 2 grados, si uno lo piensa a escala diaria, que sean 15 a 17, no pasa nada. No. El tema es que es global y anual. Entonces, en esa perspectiva, es mucha la energía que concentra el planeta y que no está distribuida homogéneamente. No es que en todos lados aumenta la temperatura a 2 grados. Claro. En otros lados se está enfriando. Y eso genera cambios en la dinámica de la atmósfera, en la de los océanos, en las interacciones con la biosfera. Y ahí todo ese sistema, que es muy complejo, empieza a interactuar de alguna forma que no conocemos desde el punto de vista científico todavía. Y se van generando cambios importantes. Se reconoce que lo que sería la revolución industrial fue el momento en el que el hombre entra en este proceso. Ahí es cuando empieza la injerencia. Y bueno, porque empieza a utilizar toda la quema de carbón, ¿sí? Y emitir carbono a la atmósfera, el dióxido de carbono. Pero porque no se sabía, pero si bien cerca de 1900 más o menos, se empieza a nivel científico a definir lo que eran los gases de efecto invernadero, a proyectar teorías sobre los gases de efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero son parte natural del sistema en las concentraciones que tienen que estar, y es lo que hace que el planeta Tierra sea habitable dentro de todo lo que es el sistema solar, ¿no? O sea que es bien importante. Si bien las concentraciones son mínimas, o sea, el 99% de la composición química de la atmósfera es oxígeno y nitrógeno. Estos son gases traza, pero la función que cumplen es muy importante y es lo que genera que la temperatura en superficie sea más o menos aproximadamente de 15 a 16 grados, temperatura media anual global, y lo que permite que el agua esté en sus 3 estados, ¿sí? El agua es parte de lo que es la generación de vida. En otros planetas, cuando salen a buscar vida, salen a buscar si hubo agua o claro, en algún momento hubo agua. Entonces, eso es fundamental. Bueno, y ahí matamos el primer cuco, porque se suele decir efecto invernadero como algo negativo, y en realidad el efecto invernadero es necesario y es positivo. No, el efecto invernadero es natural. Claro, o sea, lo que se habla, cuando se habla de cambio climático, es que ese efecto invernadero está aumentado. O sea, las concentraciones de estos gases de efecto invernadero aumentaron, sobre todo el dióxido de carbono. El metano aumentó mucho más que el dióxido de carbono. Todo se compara, se hace a dióxido, partes por millón comparado a dióxido de carbono, pero metano, bueno, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, pero es un gas que digamos, es difícil encontrar la fuente, es parte del sistema. Pero el dióxido de carbono sí es más medible, de alguna forma, y está aumentada en sus concentraciones. Entonces, si bien son gases traza, pero un aumento al doble tiene un efecto disparador en toda la dinámica del sistema climático. Jorge, escuchando a Madeleine, hay mucha información y muchos términos científicos, ¿no? ¿Vos sentís que falta conocer un poco más y que a veces hay un exceso de información que lleva a la desinformación? Bueno, yo lo que creo es que ha habido un avance sustantivo en el conocimiento, tal como lo decía Madeleine, y ese conocimiento ha llevado a identificar las causas principales de esto que es el cambio climático, y ha habido un proceso de penetración, diría yo, en la sociedad del conocimiento, que muchas veces viene a través de la información genérica, digamos, pero para nosotros lo que es sustantivo es ese avance en la información científica que demuestra que el cambio climático es un factor que ya existe, que ya está teniendo efectos y que esos efectos empiezan a ser conocidos a través también del conocimiento científico, a través de la investigación, a través de la cooperación internacional que ha generado el espacio de lo que es el IPCC, que es el organismo de los gobiernos
que se reúnen para definir, digamos, los aspectos vinculados al cambio climático y donde la comunidad internacional acuerda, digamos, que ese conocimiento científico tiene bases y eso da sustancia al desarrollo de políticas acordes a esa respuesta necesaria, ¿no? Es decir, evidentemente, para un político, cualquiera de nosotros, digamos, no somos especialistas en el tema y necesitamos ese soporte científico para poder tomar decisiones. Y ese ha sido fundamental tanto en el nivel internacional como en el nivel nacional, ¿no? ¿Ese desarrollo en Uruguay cómo es? Bueno, yo creo que ha habido un desarrollo muy importante. Digo, la Facultad de Ciencias es un ejemplo, pero no solamente la Facultad de Ciencias, digamos que más a lo que es el análisis más específico en relación al clima y a la meteorología y a los factores climáticos, sino que también la situación de cambio climático pasa a ser un tema transversal, es decir, un tema que atraviesa e incide en los distintos aspectos, digamos, del desarrollo, y en ese sentido hay otras instituciones que evidentemente requieren avanzar en el conocimiento. Por ejemplo, bueno, cómo se gestiona el agua. El agua evidentemente no se debería gestionar de la misma manera frente a una situación donde hay una afectación climática que en lo que fue tradicionalmente, digamos, en base a un conocimiento mucho más fragmentado de la gestión del agua. Esto lo podemos generalizar, digamos. Para nosotros el tema del cambio climático es un tema transversal y es un tema que involucra una institucionalidad múltiple porque es un sistema, de alguna manera, que requiere soluciones sistémicas, ¿no? A nivel internacional, una de las cosas que denunciaba esta joven activista sueca, Greta Thunberg, era que muchas veces los políticos hablaban mucho sobre el tema y que después faltaba acciones. O sea, falta más trabajo en conjunto, a veces se vuelve bastante individual el tema. Por ejemplo, en esta cumbre no estuvo China, que es el principal contaminador que tiene el mundo, o Brasil, en plena crisis del Amazonas. Entonces, ¿hay mucho diálogo y no tanta acción? Bueno, yo creo que el tema se ha caracterizado por una secuencia de cumbres que son anuales, cosa que no pasa en otras convenciones. Evidentemente, la importancia que las sociedades a nivel internacional le han dado al tema del cambio climático acompaña, digamos, este avance en el conocimiento. Cada año aparecen informaciones nuevas, informes nuevos del IPCC, que van dando lugar a avances en las políticas. Eso requiere ser colectivizado, digamos, a nivel internacional, porque evidentemente el tema del clima es un tema global y es un tema donde no podemos analizarlo separando lo que son las fronteras del Uruguay de lo que son las relaciones con el resto de los países del globo. Es decir, tiene que haber digamos, un espacio de compartir los conocimientos científicos, acordar los niveles de avance científico, que evidentemente van variando, y sobre esa base se van avanzando las decisiones. Hay un proceso que lleva tiempo, evidentemente, porque además las decisiones no son decisiones que se toman por solamente el avance científico, que podría ser mucho más ágiles y más rápido, sino que son parte de la conciencia social. Es decir, esto tiene que ser comprendido por las sociedades para que, digamos, sean las propias sociedades que se apropien del conocimiento y a partir de eso se puedan tomar decisiones que puedan ser entendidas y que puedan ser ejecutadas. Eso lleva tiempos, evidentemente, y en los procesos democráticos mucho más. Es decir, si la democracia justamente se caracteriza por el volcar a partir de la educación ese conocimiento, hacerlo, digamos, un conocimiento social y a partir de eso poder tomar decisiones que sean avaladas y que sean sostenidas por la propia sociedad. O sea, hay procesos que son temporales. Ahora, que es necesario una aceleración frente a las situaciones que se vienen identificando, no cabe duda. Y cuando uno siente los llamados a nivel internacional, evidentemente son de alguna manera como tirones de oreja a que hay que reaccionar. Yo diría que en el caso de Uruguay tenemos, digamos, respuestas
que han sido muy claras y muy contundentes, y podemos decir con claridad que nosotros entendemos que Uruguay es un país que ha estado a la altura de los desafíos que se presentan en este momento con el cambio climático, ¿no? Las respuestas que Uruguay ha venido dando están en la avanzada de las respuestas que se están dando a nivel internacional. Y cuando participamos en la Cumbre de Acción Climática, no participamos solamente, digamos, de una forma burocrática para ir a escuchar y decir lo mismo de siempre, sino que en esta cumbre nueva de acción climática respondimos a tener mayores ambiciones en lo que es la mitigación. Siendo que Uruguay no es un país, digamos, que ha causado el cambio climático, que está causando el cambio climático, porque somos totalmente marginales, pero sí nuestra sociedad se ha hecho consciente de la importancia y se ha hecho solidaria a nivel internacional para responder con la mitigación, lo cual es un aspecto sustantivo de nuestra propuesta como política climática, pero además hace a respaldar también lo que es nuestra inserción internacional y entender que los temas de la adaptación que nos están generando esta situación son temas que el país tiene que atender prioritariamente para poder responder a los desafíos que tiene internamente con su propia sociedad. Es decir, nosotros mismos estamos siendo afectados, nosotros tenemos que tener respuesta a nuestra situación, es decir, cuando nos inundamos, cuando sufrimos las olas de calor, cuando digamos, los efectos del cambio climático se sienten, evidentemente hay respuestas que tienen que ser respuestas avaladas socialmente y fundamentadas científicamente, ¿no? Bueno, hablando de la conciencia social, vamos a escuchar un testimonio de un maderero en Brasil, que él dice que en realidad lo del cambio climático no es como lo cuentan, que es todo un negocio, que es inventado y que además ahora tiene el respaldo del presidente Jair Bolsonaro, quien en la ONU dijo que el Amazonas no es patrimonio de la humanidad ni tampoco es el pulmón del mundo. Vamos a ver esto que sucede en Brasil. Eu espero que eles nos realmente facilitem essas leis ambientais e parem com essa disputa de o cara chegar e tratar você como um bandido. Eu espero que aconteça isso, que ele faça, porque eu já fui humilhado muitas vezes pela polícia rodoviária, pelo IBAMA. A área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, nossa floresta, é o pulmão do mundo. Não existe efeito estufa, tudo interesse, jogo econômico internacional. Problema no clima do planeta, não. Isso aí é falácia. Madeleine, cuando vemos a personas como este maderero hablar con tanta seguridad de que es toda una mentira y a un presidente de un país tan importante, una potencia como Brasil, decir que el Amazonas no es patrimonio, que no es el pulmón del mundo, tomamos conciencia de que la batalla es dura y va a seguir siendo dura, ¿no? Bueno, también menciona que no existe el efecto invernadero. Sí, existe, sí, claro, si no es parte natural, siempre existió. Si no. Eso, por un lado, me extraña también porque Brasil y el nordeste de Brasil hace más o menos 10, 15 años que viene sufriendo unas sequías prolongadas bastante importantes.
la Amazonía, más allá de ser el bosque tropical más grande que tiene el planeta, no es solo porque fija el dióxido de carbono, etcétera, por la plantación, sino que genera todo un microclima que de hecho nos afecta porque ahí genera mucha humedad, hay corrientes de aire, digamos, que vienen en la baja atmósfera, que traen también esa humedad hacia nuestra región y favorecen las lluvias. O sea que si yo talo la Amazonía, digamos, esa humedad nos va a repercutir a nosotros en precipitaciones en los ciclos hidrológicos. Eso para lo que nos afecta, así como vimos llegar el humo de los incendios, esas corrientes también traen el vapor de agua que se genera ahí. O sea que es un patrimonio del planeta, no es solo de Brasil. Así como los desiertos están donde tienen que estar, las selvas están donde tienen que estar y son parte de mantener un equilibrio dentro del sistema climático y son todos patrimonios de la humanidad y del planeta. O sea, así como talar la Amazonía haría tan mal como poner a llover en el desierto porque desequilibra todo el sistema. El tema es que esto es como decía Jorge, yo creo que es el desafío más grande que ha tenido la humanidad en todo, por lo menos en bastantes siglos. No es un tema, así como se genera desde la revolución industrial, es un tema que el cambio climático ya está, es algo que hemos generado distintas generaciones, digamos, durante mucho tiempo, y las políticas que se generan y que se acuerdan entre los grandes países, ahí es a nivel político y a nivel internacional, porque como mencionaba Jorge, esto no tiene fronteras ni políticas, no importa si yo emito menos gases de efecto invernadero, entonces tengo menos responsabilidad, no, porque estamos todos en el mismo barco. Y si tú frenás, el sistema le va a llevar mucho tiempo, tampoco es que vos digas, bueno, ahora vamos a poner en el caso, nos ponemos todos de acuerdo, los océanos no se recuperan tan rápido, la atmósfera tampoco, y va a llevar otro tiempo recuperar el planeta. Por eso es urgente empezar ya, porque más tarde empezás, tal vez puede haber algunos cambios que sean irreversibles, digamos, de alguna forma. Eso por un lado. Pero también tenemos que ser conscientes nosotros, o sea, también siempre te puedes hacer el accionar, no solo las políticas que se generan a partir de los gobiernos, y que Uruguay, como decía Jorge, estamos muy bien posicionados con un montón de políticas y leyes para proteger, pero también va desde lo macro hasta lo micro, la acción de cada uno. Tuvimos una muestra ahora en el Banco República de todo el plástico que se manda a los océanos, entonces ahora viene la época estival, ¿no? Nosotros vamos a la playa y bueno, también corresponde de cada uno no estar tirando ni basura ni plásticos en la playa, porque eso va para el océano. Entonces siempre tenés acciones para hacer desde los distintos lugares que nos toca cubrir, y también esto que es y que es interdisciplinario el cambio climático, pues está no solo la parte científica, técnica, física dura, hay una parte social muy importante y económica. El Foro Mundial de Davos, que se genera todos los años en enero, hace como 5 o 6 años que pone que los top 5 puntos que pueden afectar el clima, la economía mundial, perdón, son los eventos extremos, meteorológicos y climáticos, alguna falla en aplicación de mitigación y adaptación al cambio climático y los desastres naturales. Hay un tema generacional, las generaciones más jóvenes tienen más conciencia sobre esto, también porque quizá hay una formación más rica en temas de cambio climático y de medio ambiente. Yo cuando iba a la escuela estaba el Día del Medio Ambiente y ahí todos hacíamos la cartelera y quedaba ahí. Pero hoy en día, además de que los jóvenes y los niños tienen más acceso a información, hay más conciencia, ¿no? Que si tirás un papel, capaz que un niño te diga, no, tiraste un papel, recogelo. Eso ha cambiado. Sí, claro. Sí. Sí, evidentemente los niños muchas veces no viven en el mundo de los intereses
tan estricto como lo viven los adultos, ¿no? Uno tiene muchas veces una serie de rigideces en relación al trabajo, al mantenimiento de la familia, ¿no? Mientras el niño tiene la cabeza más libre, ¿no? Y eso permite que sea una esponja, digamos, en el aprendizaje y le penetran mucho más estos problemas que muchas veces tienen una relación con las generaciones, ¿no? Es decir, no es lo mismo las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos que vivieron una relación con el clima totalmente distinto a lo que es la que vivimos nosotros, donde ya tenemos, digamos, creo a nivel medio una conciencia de los temas de la importancia del clima, de lo que es el cambio climático, a un niño que piensa en relación a qué va a pasar cuando él sea mayor, qué va a ser su generación y si el mundo se le está destruyendo, digamos, él está preocupado. Yo creo que hay un elemento generacional que en los conceptos del desarrollo sostenible justamente está esa responsabilidad intergeneracional, ¿no? El concepto de sostenibilidad en el tiempo para que las generaciones futuras puedan gozar de los mismos beneficios, digamos, en el uso de los recursos que tiene la generación actual. Digo, pero hay una visión de futuro clarísima que hace que la gente joven sea más exigente, yo diría, no diría que más consciente, porque muchas veces es más un tema del nivel de educación que pueden tener, y muchas veces una niña como esta Greta, ¿no? Habla y uno le llama la atención como una niña qué nivel de conocimiento tiene, pero sin embargo está haciendo una denuncia muy fuerte, ¿no? Porque evidentemente hay un tema generacional. ¿Vos lo ves así también, sí, porque vos mencionabas que tú cuando ibas a la escuela se festejaba el Día del Medio Ambiente. Yo cuando iba a la escuela no existía el Día del Medio Ambiente, y el concepto de medio ambiente, digamos, es nuevo, digamos, yo en mi época escolar no se trataba eso, sí se festejaba el Día de la Primavera, pero no el Día del Medio Ambiente. Con lo cual vamos avanzando y es, como tú mencionas, ya los niños crecen embebidos en tener idea y el manejo del medio ambiente, y que es más fácil, y es a ellos a los que tenemos que apostar, y son ellos, creo, quienes van a educar a los adultos, mucho más que de adulto a adulto, el niño hacia el adulto. Y hay una mayor conciencia, mismo hasta pasa en la playa, ¿no? En verano, que la gente se va en los horarios que al principio no se tomaba esa conciencia. O sea que en ese lado estamos, creo que bastante bien a los tiempos, pero hay que definir cosas ya urgentes, porque a nivel científico tampoco sabemos mucho, porque hay modelos, etcétera, un montón de cosas, pero no sabes hasta qué lado el sistema se va a ir acomodando paulatinamente o salta a otro estado. Claro. Vamos a conocer ahora otro testimonio en otro lugar del mundo sobre el cambio climático en Noruega, el lugar donde está lo que vendría a ser el calentamiento más acelerado del mundo que está sucediendo en Noruega. Vamos a ver. We are losing the Svalbard we know. We are losing the Arctic as we know it because of climate change. This is a forewarning of all the hardship and problems that will spread around the planet. It is important to stop it as quickly and as soon as possible. As the permafrost thaws, things that are in the ground tend to be pulled up. That's happening more or less all the time. So we might see that the graves literally come up, the coffins.
on the highway when people slow down to look at a car crash. The whole climate change is kind of like that, because everyone's slowing down to kind of look at the accident, but not realizing that we are actually the car crash. Bueno, y esto es lo que estaba sucediendo en Noruega. En nuestro país, Madeleine, ¿qué efectos ya tenemos del cambio climático que los podamos identificar? Bueno, lo importante es primero pensar, para ponerlo en contexto de escalas temporales. Así como una golondrina no hace la primavera, esto también, cuando tú miras el cambio climático, por lo menos tenés que mirar hacia atrás, por lo menos 40 años de información meteorológica, etcétera. Y ahí ves, por ejemplo, en extremos o tendencias que sean claras, para evitar lo que es la variabilidad interanual, digamos, que lo que hace que por ahí un verano sea muy seco y el otro año lluvioso, que es parte natural del sistema que fluctúa. Pero si esa variabilidad va creciendo, vos vas teniendo una tendencia positiva en la variable que estés midiendo, o en los fenómenos extremos, que también pueden ser más intensos, más frecuentes, o más intensos y más frecuentes, o menos. Con respecto a eso, lo que se ha observado, las precipitaciones en Uruguay han aumentado cerca de un 20% en un periodo de 50 años, más o menos. Eso a escala anual, y principalmente en el norte y noreste del país, fue mucho más marcado. Y después cuando vas a escala estacional, porque después es cómo se distribuye, sí se notó un aumento de la frecuencia de precipitaciones intensas durante el verano. Por lo cual el efecto es diferente, ¿no? No es lo mismo que vos aumenten todas las precipitaciones, o sea, que llueva manso y tranquilo para el punto de vista del agro, etcétera, a que ese aumento sea debido a 2 o 3 eventos muy intensos que te van a generar inundaciones, una lavada de todo el suelo, etcétera. Entonces eso no sería tan bueno. En cuanto a las temperaturas han, sobre todo las máximas durante el verano han disminuido, ya no son tan cálidas como a principios de siglo, y las de invierno sí han aumentado, sobre todo las mínimas y las máximas. O sea, los inviernos ya no son tan fríos como los de antes, pero los veranos tampoco son tan cálidos como los de antes. Se ha visto un aumento en los ciclones extratropicales, sobre todo de los intensos, los ciclones extratropicales intensos, sobre todo en el periodo en el mes de agosto, que habían aumentado su frecuencia en los últimos 30, 40 años. Y después, con heladas o olas de calor es más difícil porque no hay tantos eventos, con lo cual la estadística se hace muy compleja y no tenés tantos casos como para ver si hubo un cambio significativo. Digo, el hemisferio sur, o sobre todo Sudamérica, no es una región en donde uno escucha las olas de calor de Europa, que son 15, 20 días. Bueno, pero un poco porque hay más continente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y más cadenas montañosas que atrapan esas ondas, digamos, que acá en el hemisferio sur circulan. Ha habido un aumento en tipo de tormentas graniceras, algunos estudios en una parte más convectiva, no solo en Uruguay, sino en lo que es la región del sudeste de Sudamérica. Esto se ha observado. Y, digamos, por ahí hay algunas cosas que están en estudio todavía, que no se tiene una... Porque a veces lo que nosotros es difícil es después qué es debido al cambio climático y que es debido a la variabilidad climática. Claro, podemos agarrar un fenómeno como fue el tornado en Dolores y decir, ahí pasó el tornado porque hay cambio climático. No funciona así. No. Primero, Uruguay está en una región donde tiene todos los condimentos para la generación de tornados. Y han habido muchísimos tornados. El de Dolores, lamentablemente, atravesó la ciudad. Claro, si pasan por el campo no pasa nada. Eso fue en el 2016. En el 2012 hay imágenes muy cercanas tomadas desde Dolores, que son 2 conos de tornados, 2 vórtices pasando por las afueras de la ciudad. No se espera que hayan eventos que nunca ocurrieron en ciertas regiones, ¿sí?
¿sí? Porque eso sería muy... No va a haber huracanes en estas regiones, porque no es zona de huracanes, pero sí los que hay se ve, a ver si son más frecuentes, más intensos, y también después ver los impactos, ¿sí? No es lo mismo, digamos, que cómo cambia la población y cómo se distribuye la población. Ahora tenemos toda una faja costera, digamos, con mucha población, que ha aumentado la población allí, entonces los ciclones extratropicales que se ubican principalmente en esa zona van a tener un impacto mayor que de repente hace 40 años atrás. Entonces, cuando uno ve el impacto es el fenómeno, la vulnerabilidad y la exposición de la población a ese fenómeno. Tal vez el fenómeno no cambió, claro, pero el riesgo sí te cambia. Jorge, hoy hablabas de las políticas de Uruguay que lo posicionaban. ¿Cuáles son esas políticas que está impulsando nuestro país? Bueno, Uruguay tuvo un proceso de discusión. Yo diría que hay un antes y un después del 2009. 2009 fue el año en que el presidente de la República hace un decreto por el cual se crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Es decir, es el reconocimiento institucional, normativo, de que los temas del clima hay que atenderlos transversalmente y a través de un sistema donde participen las distintas instituciones que están vinculadas, ¿no? Entonces, a partir de eso se crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático hace ya 10 años, y el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático lo primero que hace es generar un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático que se construye muy cercano a los gobiernos departamentales para conocer las realidades locales, de cómo la gente, cómo los gobiernos departamentales sienten los problemas, y eso se volcó en un plan que fundamentalmente tenía un fuerte contenido a la adaptación, es decir, justamente a las necesidades de dar respuesta a situaciones que se presentan, adaptando las condiciones y generando un proceso de resiliencia, como se llama, en el país. Se hace ese Plan Nacional de Respuesta, y a partir de las discusiones y siguiendo evidentemente la agenda internacional y los avances en el conocimiento, los informes del IPCC que se han venido dando, se va generando un proceso de respuestas también a nivel de los desafíos que se plantean, en particular en relación a la política nacional de cambio climático, en donde, digamos, se genera un proceso participativo por el año 2016-2017 para definir esa política y cuáles son los compromisos que Uruguay va a asumir en relación a la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y en donde se definen los esfuerzos hacia la mitigación, hacia la adaptación o aquellos aspectos, digamos, de acciones que tienen cobeneficios, digamos, que trabajando sobre la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene también cobeneficios en la adaptación. Digamos, hay una sucesión de medidas que se toman en esa política, y donde se responde también a los compromisos con la Convención de Cambio Climático, que en 2016 hay que acordarse que aprueba el Acuerdo de París, claro, que el Acuerdo de París es, digamos, el salto cualitativo que se da en Naciones Unidas, en donde los países encuentran, digamos, una respuesta común, tanto países desarrollados y países en proceso de desarrollo, en un acuerdo que logra un equilibrio, digamos, de compromisos de los países que más emiten con los países, digamos, de menor desarrollo, que requieren seguir esfuerzos para desarrollarse, y por lo tanto en ese esfuerzo de desarrollo generan también posibles mayores emisiones. Lo que se logra en el Acuerdo de París es que esos esfuerzos de desarrollo también estén condicionados, digamos, en evitar emisiones, de aumentar emisiones, y se plantea una meta, digamos, de reducción de emisiones a nivel global, en donde cada país hace sus aportes. En ese sentido, Uruguay compromete sus aportes. Uruguay compromete disminuir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero que
en relación al año 1990 para el año 2025. Es decir, una reducción de 50%, que implica reducciones en la producción industrial, reducción de emisiones, claro. Lo cual implica muchas veces cambios en la tecnología, ¿no? Es decir, procesos de no frenar el desarrollo, por lo contrario, incentivar el desarrollo, pero un desarrollo limpio, un desarrollo con menores emisiones. Y esos son los compromisos que Uruguay comienza a tener, compromisos de esa magnitud, es decir, bueno, el 50% de las emisiones las vamos a reducir al 2025. Eso, en el sector agropecuario tiene una importancia fundamental, porque el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector agropecuario. Por lo tanto, lo que ahí se haga es muy importante. Ahí el propio Ministerio de Ganadería y Agricultura desarrolla una estrategia específica, digamos, Uruguay presenta como país productor de alimentos una postura que lidera a nivel de la convención junto a otros países productores de carne, como Nueva Zelanda, Australia, en donde el compromiso que se hace es disminuir los niveles de emisiones por producto, por kilo de producto, digamos, por kilo de carne. Es decir, asegurar los cambios en la tecnología sin disminuir la producción, pero, digamos, con una gestión de la producción vinculada al uso de las praderas naturales, digamos que tiene una serie de beneficios y que evita también aumentar el nivel de emisiones de metano o de óxido nitroso, que son los dos aspectos de gases de efecto invernadero que se produce con la producción ganadera. Bueno, en Europa están trabajando en cambiar la ración de las vacas, ¿no?, para que no contamine tanto la vaca. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es recomendando trabajar sobre el campo natural, que además tiene otra serie de virtudes, la resiliencia, digamos, a las sequías, ¿no?, porque se recupera mucho más rápidamente. Entonces hay una serie de beneficios y, por otro lado, no estamos hipotecando nuestra producción de alimentos y, sin embargo, estamos aportando también a la convención con esos cambios. Eso en el sector agropecuario, con un muy buen trabajo realizado en un plan de adaptación al cambio climático que se presentó justamente hace una semana, 2 semanas, por parte del Ministerio en sus conclusiones finales. Eso es uno de los aspectos, pero bueno, estamos trabajando con compromisos importantes. La ministra acaba de llevar a la cumbre de acción climática en Nueva York una propuesta de ser más ambicioso como país en las reducciones y con el compromiso de desarrollar una estrategia a 2050 de una reducción para hacer del país un país CO2 neutral, es decir, que las emisiones de CO2 en relación a la captura de CO2 sea neutral. ¿No? Ese es un compromiso que el Uruguay tomó ahora en esta cumbre de acción climática, lo que demuestra que estamos acompañando a esos 65 países que están a la cabeza en la lucha por digamos, enfrentar el cambio climático con compromisos nacionales. Y compromisos que, por supuesto, van acompañados de esfuerzos de adaptación, porque evidentemente cuando tenemos los temas de inundaciones que decía Madeleine, es decir, ahí hay personas atrás de eso, es decir, hay gente que sufre el problema de la inundación, hay que desarrollar una política, una nueva política, porque hoy las inundaciones son más frecuentes, pueden ser más en lugares que muchas veces no se daban, y bueno, hay modificaciones y cambios, y la política de construcción de viviendas tiene que modificarse, el desarrollo urbano de esas ciudades tiene que modificarse, y estamos trabajando, por ejemplo, con las ciudades del litoral, en un acuerdo de un proyecto con Argentina para trabajar las ciudades del litoral del río Uruguay para buscar la adaptación de esas ciudades a estas nuevas condiciones de inundaciones, buscando aquellas zonas que están consolidadas, ver la forma de resolver los problemas de vivienda en esas zonas, aquellas zonas que están más afectadas, digamos, y con más frecuencia, tratando de reubicar esas poblaciones y llevarlas a zonas más seguras, con las construcciones de vivienda, pero asegurándonos a la vez con los gobiernos departamentales que la gente no vuelva nuevamente al lugar
y para eso se han creado en los departamentos que han estado trabajando en esto, las policías territoriales, para evitar justamente la vuelta de las poblaciones a las zonas inundables de alta vulnerabilidad. Digo, todo esto es lo que se está trabajando en una política de carácter integral, ¿no? Que abarca una visión globalizadora y, como decíamos, que abarca los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos ambientales, ¿no? Esa es un poco la forma como Uruguay se ha enfrentado, pero en esto seamos claros que esto se ha hecho a través de un sistema en el cual están las distintas instituciones que se vinculan a los temas del cambio climático, pero alimentados por el conocimiento a través de la Universidad de la República, con grupos asesores y apoyados en procesos participativos y educativos, donde se trabaja con la sociedad y la propia sociedad es la que ayuda a dar respuesta y a hacerse responsable de esa respuesta a nivel del territorio, es decir, a nivel de cada departamento, a nivel de cada ciudad en particular, que son afectadas muchas veces y estos compromisos tienen que ser compromisos asumidos socialmente, ¿no? Jorge, Madeleine, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, ayudándonos a tratar un poco más en profundidad este tema del que se estuvo hablando en estos últimos días en todo el mundo. Muchas gracias y quería brevemente acotar que un poco todo lo que manifestó Jorge, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático en ese 2009 se crea después de una sequía realmente muy intensa, en 2008-2009, o sea que hubo una respuesta rápida del país en políticas y en generar políticas y realmente tomar el tema. Y después mencionar que mencionamos del IPCC, que hay, digo, yo soy como por Uruguay, el presidente del INUMED es el punto focal del IPCC. Quería mencionar de que hay muchos de los científicos nuestros uruguayos que están trabajando en los informes del IPCC, o sea que también es un aporte a la generación de estos informes que emite el IPCC hacia el mundo. Digo, que nosotros tenemos las capacidades y que, bueno, fueron aprobados a nivel mundial de todos estos científicos, que son tanto sociales, económicos, en la parte productiva o de las ciencias básicas. Un orgullo entonces para Uruguay que estén ahí. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Para irnos a la pausa y cerrar este tema, vamos a compartir un último testimonio de los efectos del cambio climático en el mundo, en esta oportunidad en Costa de Marfil, donde el avance del agua se está tragando a un pueblo entero y una de las principales preocupaciones es que se está llevando el cementerio y con el cementerio se está llevando a los muertos, con el valor que tienen los muertos para la cultura africana. Es el último testimonio que compartimos con ustedes y a la vuelta venimos con el cierre de 7.000 millones. Nous sommes dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va arriver demain si le village n'est pas secouru? Nous allons disparaître. Mais aujourd'hui, ce sont nos morts qui s'en vont. Mais vous savez, nous sommes en Afrique et vraiment c'est très important. Nos parents, nos ancêtres qui s'éparpillent dans la mer, c'est vraiment une désolation. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans la hantise.
Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Hoy recorrimos bastante el mundo con el tema del cambio climático, pero ahora vamos a seguir recorriéndolo en otra temática. Vamos a conocer la historia de la primera mujer italiana en ir al espacio y cómo ella motivó a que ahora haya cada vez más niñas que quieren llegar al espacio. Su nombre es Samantha Cristoforetti y es la primera mujer italiana en el espacio. Una mujer preparada y valiente, que ha participado en misiones de larga duración y que tiene el récord femenino de permanencia en el espacio, 199,7 días. Una mujer que ha revolucionado los roles femeninos. Con esfuerzo y un poco de suerte puedes ser lo que quieras. Ahora las niñas quieren ser como ella. Presidents, astronauts, scientists, engineers, CEOs. Porque hoy la mujer perfecta es esta. Las casas de juguetes lo saben. Las niñas de ahora ya no sueñan con las medidas perfectas. Las niñas ya no quieren ser princesas. Quieren convertirse en mujeres que cambien el mundo sin límites. Nos vamos ahora hasta España para ver lo que hacen con las armas ilegales. Algunas las reciclan, las que tienen papeles las subastan y las que son importantes o históricas a veces terminan en museos. A este depósito llegan todas las armas incautadas en Madrid, de todos los calibres, formas y tamaños, algunas realmente peculiares. Esto es un llavero bastante artesanal que también dispara 2 proyectiles. Camufladas en objetos, modificadas, casi todo está inventado. Es una escopeta, pero bueno, tiene la apariencia de un bastón. Muchas de procedencia ilegal, incautadas a narcotraficantes, en robos, crímenes, acaban en hornos como este donde son transformadas en chatarra. A lo largo de 2018, la Guardia Civil ha destruido más de 50.000 armas de fuego en toda España. Se queman sin despiezar y la masa resultante es utilizada para fabricar alcantarillas o en la construcción. Todo el proceso está muy controlado, desde el vehículo que carga las armas, que va camuflado y precintado, hasta el material que transporta, unido entre sí para evitar que se pierda. Solo se salvan de la quema algunas por su valor artístico o histórico. Las legales pasan a subasta. Hasta que nos digan pues destruir. Llegamos al final de este programa de 7.000 millones. Les recordamos que la repetición es el domingo a las 11:30, que a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional y también en la videoteca de TNU. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a las 20:30. Nos vamos con música, como siempre, Redemption Song de la organización Playing for Change. Con su música nos retiramos, dejamos hecha la invitación y bueno, ya lo dijimos en el arranque. Feliz día a Esteban y a todos los intérpretes de lengua de señas en su día internacional. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau. Old pirates, yes, they're all by. Some died to the motion ships. Many thought that they took out from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you live to see another songs of freedom? It's all I ever heard. Redemption song. Redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had.
Redemption song, yes Lord. Redemption song.